Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Dándole Vueltas. Mi invitada el día de hoy es una fujimorista original, por decirlo de alguna manera, pero no por su estilo de defender su partido político, sino porque estuvo desde el comiencito, o sea que tiene harta tela que cortar con nosotros el día de hoy. Le doy la bienvenida a doña Luz Salgado. ¿Cómo está? Buenas noches, Ana. Un gusto estar contigo. Gracias por haber venido. No, venimos cansados del Congreso. Recién acaba de terminar el pleno, pero hay una labor fructífera el día de hoy, así que el cansancio se va cuando ves que las cosas han avanzado un poco, aunque sea. ¿Hoy está satisfecha por el Congreso? Sí, porque se ha formado la comisión investigadora, costó bastante trabajo. Hubo un momento en que después de largas horas de debate parecía que se venía abajo todo, pero volvimos a hacer la propuesta y exigimos que se votara la primera moción que se había presentado, que pertenecía a Mauricio Mulder, y entonces quedó una segunda moción que presentó el partido oficialista en términos de un intermedio de un cuarto de hora. Pero en todo caso, la primera, que era la que nosotros estábamos luchando, se aprobó porque después de todas las evidencias, mira tú ahora todas las informaciones adicionales que se encuentran, las conexiones que hay con este caso, ponte del señor Orellana también, porque se cruzan. Las mafias se cruzan, doña Luz. Se cruzan. Es increíble. Es que ellos se han encontrado en algún momento porque han tenido el amparo de las mismas personas. Pero creo que además se prestaban servicios entre ellos, ¿no? Copex le daba cartas al gobierno, a las empresas que se presentaban al gobierno regional de Ancash. Y los presidentes de los diferentes gobiernos regionales, y esto lo ha dicho el expresidente del gobierno regional de Madre de Dios, eran presentados por Martín Belaunde, que a su vez decían que también los conectaba con la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces es todo un círculo que se está cerrando y es por eso que era tan necesario hacer la comisión investigadora, a pesar que he leído por ahí un Twitter del presidente Ollantumala que dice que no hay por qué formar la comisión investigadora. Eso le iba a preguntar, él muy temprano por teléfono dijo algo así como que no había que abusar. ¿Que no había que abusar de quién? De su amigo. Porque Martín Belaunde Locio no ha sido una persona cualquiera. Ha estado en la primera campaña y en la segunda campaña. Primero lo negaron. Dijeron que solamente había colaborado con la primera campaña, pero luego han salido evidencias y han tenido que reconocer cuando este señor habla y les dice, oye, un momentito, cuidado que yo no me voy de gratis, ¿no? Entonces, empiezan a hablar y a reconocer que sí han tenido relación, y cuando ahora estamos haciendo las investigaciones encontramos los ingresos al Congreso, mira, claro, al Congreso han salido publicados efectivamente de este señor Martín Belaunde en varias ocasiones, en una de ellas el mismo día de Fiestas Patrias. Así es. No, o sea, lo hemos tenido de invitado especial de repente en el balcón, no sabemos y nos dónde. Han enterado. Y no nos hemos enterado. Escúcheme, la veo lleno, es como cuando nosotros salimos de hacer el noticiero, que uno sale como adrenalínico y tiene que ir a su casa. Yo llego a mi casa a calmarme, a tomar leche, a ver televisión, cualquier cosa, menos noticias. Así son algunos días en el Parlamento, ¿no? Sí. Cuando pelean mucho por algo, me imagino. Sí, de todas maneras se sube la adrenalina, pero esto no quiere decir que te quiten la objetividad y de ver con racionalidad las cosas, ¿no? Pero sí te quedas los días son muy tensos. ¿Y cómo es cuando, por ejemplo, hoy día usted nos ha contado, hemos peleado, hemos fastidiado, nos hemos mechado, como se dice, para que se apruebe la comisión? ¿Cómo es ese? ¿A quién le pasan la voz? ¿A quién le dicen, oye, vota pues? ¿O cómo hacen ahí? Bueno, pero es que hoy día, por ejemplo, como el debate fue tan largo, hay diversos trabajos y compromisos que tienen también los parlamentarios, ¿no? Y entonces iban saliendo midiendo el número de personas que faltaban hablar. Y entonces o atendían también, se atiende visitas mucho los días jueves. Los días de plenaria tú aprovechas también para recibir a toda la gente que te viene a buscar y vas hablando, solucionándole algunos problemas, ¿no? Entonces no teníamos la gente para el voto. Y estábamos desesperados llamando a uno por uno, ¿dónde estás? Tienes que venir. Y a pesar de que nosotros somos bastante disciplinados, ¿sabes? Pero había que buscar a la gente y decir, corre, ¿en cuántos minutos estás? Ya, 5 minutos, mira que falta 1, falta 2, ya, tienes que llegar.
y otros que no llegaron también, entonces preocupados. Esto siempre lo analizamos luego con Keiko, que nos reunimos con ella todas las semanas. ¿Una vez por semana se reúnen? Una vez por semana, y ella está pendiente de los proyectos, de las discusiones internas que hay. Siempre votamos primero en nuestra bancada. Primero hacen como algo así interno, es, toman la democráticamente tomamos la decisión y luego ya se lleva un resultado. ¿Y le ha pasado que la decisión no le gusta y tiene que votar por ella? Sí, algunas veces. Algunas veces, pero nosotros ganó pues la mayoría, entonces también tenemos que saber respetar. Muchas veces no convencen mis puntos de vista y otras veces no me convencen de otros, pero por mayoría se asume que con asesoramiento se ha buscado la fórmula para tener la mejor decisión. Doña Luz, usted hubo un tiempo que fue inhabilitada, hubo un tiempo muy duro para usted, 10 años. Para Marta Chávez y para Luz y para Carmen Lozada. Y al margen de la inhabilitación que vamos a tocar ahora para comentar, que es parte de su historia, yo le quería preguntar cómo se siente de haber sido en algún momento, cuando cayó el gobierno de Fujimori, políticamente tan rechazada, la población rechazada. Las rechazaba. Hoy he leído que en el Congreso hubo alguien que puso un cartel que dijo las 3 vayan a Yanamayo, cosas así, a estar ahora ejerciendo plenamente como congresista, a pesar de la crisis política que tenemos democráticamente. ¿Cómo se siente? Pues mira, lo de nosotros fue una venganza política, porque acuérdate, muchos no se acuerdan, que nosotros acabábamos de ganar las elecciones sin que hubiera ningún rastro que dijeran que habría ocurrido algo irregular, porque estuvieron transparencia, la huella, todo, en el 2000. En el 2000. En el 2000. Ahí está, cuando ocurren eso. todas estas cosas, nos damos cuenta y Fujimori anuncia su renuncia. Así es. Pero a un año para poder dejar ordenadas las cosas. Pero la oposición no quiso y ya venía con una serie de laberintos y cosas. Nosotros también renunciamos a nuestro mandato congresal por primera vez en la historia republicana, Anita, y yo fui una de las que promoví eso, que lógicamente no todos mis colegas estuvieron de acuerdo. Querían. Hasta ahora me reclaman muchos, porque éramos mayoría fuerte. ¿Y usted pero por qué por apoyaba? Responsabilidad política, porque no nos habíamos dado cuenta de todo lo que había, porque se fue descubriendo recién con los videos, todo eso que aparecía con Montesinos. O sea, entonces, que usted dijo dentro de su bancada en el año 2000, sí, como renunciemos, unámonos y renunciemos. Porque hay una responsabilidad política. Ya. No nos hemos dado cuenta de todo esto que ocurría, y tenemos que dar pase a otro gobierno. Ya, fue consciente de eso usted. Fuimos conscientes de eso y acortamos nuestro mandato para dar pase a otro gobierno que tenía que ingresar democráticamente. Pero acortaron no, porque sí, recortamos el mandato. Salió Valentín Paniagua, luego de la renuncia de Fujimori, y convocó a nuevas elecciones. Pero porque nosotros recortamos nuestro mandato, que era de 5 años. Primero recortamos nuestro mandato. Ustedes nomás no. El Congreso. El Congreso. Pero por eso fue una decisión del presidente. No, ya nosotros estábamos pero ustedes estábamos en mayoría, acuérdate todavía. Y fue una decisión que asumimos nosotros. Ustedes aportaron a eso. Lógicamente. Y después, cuando se presentan las elecciones con Toledo, nosotros nos presentamos nuevamente a un proceso electoral. Y usted fue elegida. Y yo fui elegida. Así es. Elegida con mi agrupación política con la más alta votación. Vamos a ver, mientras vamos conversando... Pero yo acudí casualmente a eso, quería decirte antes, de que en todo este proceso yo le pongo la banda a Valentín Paniagua para dar pase casualmente a este tema democrático. Van a buscar el video ahorita, José lo va a buscar porque lo tenemos para recordar ese momento. Y entonces... Que fue muy difícil también. Eso. ¿Cómo fue? Pues mira, ya habían renunciado los 2 vicepresidentes, Márquez y Tudela, y le habían bajado del cargo a Marta Hildebrand, que era la presidenta del Congreso. Yo era la primera vicepresidenta. Y en 2 periodos cortos, semanales, 2 semanas prácticamente, interrumpidas, quedo yo como presidenta del Congreso. Así es. En un determinado momento yo era la más alta autoridad y no había nadie más. O sea que... Le tocó. Me tocó ponerle la banda en determinadas horas
si Valentín Paniagua no tenía banda, yo, de acuerdo a ley, era la presidenta del Perú. Ajá. ¿No? Pero lógicamente la oposición en ese momento no quería saber nada con los fujimoristas, y yo entendí esto. Ahí está, y es justamente. por eso que procedo yo a tomar la decisión de ponerle la banda, porque creo que con mi renuncia también di pase para que las cosas fueran sin que hubiera una convulsión política, porque había mucha gente que nos pedía reclamar en las calles y teníamos fuerza todavía, pero asumí que ya teníamos la responsabilidad de dejar las cosas. Ahora, usted durante todo porque después del gobierno de Paniagua vino el gobierno de Toledo y usted fue inhabilitada, y de ahí fue inhabilitada por infracción constitucional y de ahí fue acusada por peculado y qué sé yo. Durante todo este tiempo usted señaló claramente que era inocente, defendió su inocencia con sus compañeras y luego fue absuelta, porque al final eso fue lo que pasó. Luego de 8 largos años fueron absueltas en el Poder Judicial. Nos agarraron por dos aspectos. Una acusación que venía del mismo Vladimiro Montesinos cuando vio que nosotros nos separamos de su posición y lógicamente se vengó de nosotros. Entonces, ahí se dividió la bancada, ¿no? ¿Quién estaban con Montesinos y quién estaban con Fujimori? ¿Ese fue un momento clave para ustedes? Claro. Que ustedes dijeron, hemos tenido estas personas... Gente, claro, que como recién se descubría. ¿Como quién, por ejemplo? No, ya no vale la pena ahora. ¿Por qué? Sí vale la pena. Porque han pagado también y muchos de ellos todavía están... Hombre, claro, la justicia es la que tiene que cumplirse, pero sin ánimo de... Pero creo que es una lección que... Sí, es una lección, pero en todo caso hicimos esa separación y nos costó a nosotros casualmente ser acusadas falsamente y... Matilde Pinche Pinche les acusó de recibir dinero. Pinche Pinche, sí, y ella era la... Nunca fue ella sancionada, la tuvieron como colaboradora eficaz cuando ella había participado de todo el proceso que había tenido Montesinos pagando a personas, ¿no? Se acogió, pues, ella ella tiene otra visión de las cosas, se acomodó muy bien. No tiene una visión política. Pero en todo caso, el tema por infracción a la Constitución, que fue una cosa por demás injusta, vino la venganza misma del Congreso de inhabilitarnos, habiendo sido electas en el 2001, inhabilitarnos hasta 16 días después del 28 de julio desde el 2006. Y en la práctica se convirtieron en 10 años. Y en que sin tener delito, sin existir una ley para infracción constitucional. Una tipificación. La tipificación, ¿no? La graduación. Y nunca nadie más ha sido acusado por infracción a la Constitución, ¿eh? Por eso yo le preguntaba, y ahora que ya usted nos ha recordado todo este tema, ¿qué sentía ejerciendo ahora libremente, democráticamente? Porque el quiebre que hubo en ese momento también fue democrático, ¿no? Ahora, felizmente, estamos en otro momento. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve todo eso? Bueno, yo siempre estuve en un gobierno democrático, porque yo he ingresado al Parlamento por elecciones y mis votos han sido conseguidos voto a voto por voto preferencial, ¿no? Y a Dios gracias salí electa por mi trabajo. Repasemos, y ahora, para recordar. Ahora, volver fue un reto para mí, un reto para que me recuerden, y eso ha sido lo más grato, que me ha recordado la gente que vio mi trabajo honesto, que vio mi trabajo en los pueblos a nivel nacional, ¿eh? Porque antes hacíamos campaña a nivel nacional. Recordemos para que la gente, porque de esto se trata, este punto, para ver los sentires de los políticos un poco. Usted, la primera vez que fue al Congreso fue en el CCD, ¿sí? Sí, en el CCD. En el CCD del 92 al 95. 93, 94, 95, claro. Luego de ahí, usted fue elegida congresista. 95 al 2000. Y en el 2000 fue elegida congresista. Renunciamos al mandato. Ya, las inhabilitaron, las acusaron, las empapelaron. Vuelvo a postular en el 2001. No. Claro, 2001 con Toledo. Ah, claro. Sale elegida. Salgo elegida. Ya. Y ahí la inhabilitan. Ahí nos sacan a los 16, al 16 de agosto. Sí, a usted y a otros. Y a Carmen Lozada. Sí, a Marta Chávez también fue después, ¿no? No. Ya, ustedes dos. Sí. Y luego, de ahí, paréntesis hasta el 2011. Así es. ¿No es cierto? Paréntesis, sí. Y con juicio. Y con juicio. Con juicio y reclamando ante el Tribunal Constitucional esta infame inhabilitación. Y todos reconocían
a sottovoce que era una injusticia. Los mismos parlamentarios luego me pidieron disculpas, perdón, pero decían que se había cometido una injusticia, pero ya ¿y usted no se sintió había pasado nuestro mandato. ¿Y usted no se sintió políticamente pagando los platos rotos de los errores de Fujimori? Los errores de Fujimori, no, la venganza, en el ámbito la venganza político, de mis adversarios políticos, porque nos pusieran a todos en un solo saco y no solamente hemos sido nosotras, han sido funcionarios públicos excelentes, muchachos técnicos que eran de la Universidad Católica, de la Universidad Pacífico, que habían trabajado y fueron acusados de fujimontesinistas, gente que inclusive tuvo que irse al extranjero porque no encontraba trabajo aquí. No, han sido 10 años muy duros que en la época de Toledo no tuvieron, por eso digo, con menores cosas de lo que ahora están ocurriendo. De lo que ocurrió en el gobierno de Toledo y de Alan García, pusieron a los fujimoristas en la cárcel. Yo me acuerdo de un abogado que me dijo, nunca he visto que se haga tantas infracciones al Código Procesal Penal como con ustedes. Pero por eso no valía nada para nosotros. Pero por eso era mi pregunta. Mire, la clase política, como usted ve, tiene fallos. Ya tenemos este periodo democrático, felizmente está durando y que dure bastante. Pero la clase política por cada gobierno comete errores garrafales. Por cada gobierno. Sí, sí. Ya lo estamos viendo. Claro, por eso mi pregunta es, ¿usted siente que en ese momento pagó los platos rotos de los errores de Alberto Fujimori? Los platos rotos, no, todos cometimos errores, unos más y otros cometieron delitos. Y otros cometieron delitos y esos están ahí, pero sí, o sea... Porque, a ver, congresistas que recibieron plata hubo. Claro, no, y otros que les dijeron que habían recibido plata pero no les llegaron a aprobar, porque los famosos tránsfugas había sido porque por un puente de su región o por una carretera. Y no hubo cómo probar. Lamentablemente ocurrió eso, ¿no? Pero sí te digo una cosa, o sea... Y yo siento que hubo una gran persecución política, porque los delitos se pagan en forma personalísima, individual, y no colectivamente. A nosotros nos metieron a todos en un solo saco y hubo una venganza política. Una venganza política que para mí no termina, porque Alberto Fujimori, que no le han encontrado ni enriquecimiento ilícito, y lo han acusado por una serie de supuestamente de crímenes de lesa humanidad por una autoría mediata inventada, está pagando ahí cárcel el hombre que nos salvó, el hombre que pacificó al país, ordenó al país, es el único presidente que lo acusan como si él hubiera disparado, como si él hubiera ordenado matar, y eso no es así. Pero el fujimorismo ha sido criticado en estos días justamente por eso. No sé si me pueden apagar el micro interno. El fujimorismo ha sido criticado por eso en estos días porque justamente pasa por una situación bien particular. Tienen un voto de más de 25%, que es un voto duro, eso significa que hay gente que cree hasta hoy, con todo lo que ha pasado, en el fujimorismo. Pero tienen ahí como un techo, según algunos analistas, porque no terminan de romper con ese pasado. Pero ¿cómo vas a romper tú? Sería yo malagradecida si no reconociera que por la decisión de Alberto Fujimori, al que yo vi formar este partido político desde la Universidad Agraria, cuando nuestro país no tenía salida, cuando habían apagones todos los días, cuando nos quedábamos en el ascensor. Bien. Esa no era la crítica, no iba ahí. La crítica iba a que en ese gobierno hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Sí, pues, pero solamente se acuerdan de las cosas malas. Claro, porque las cosas malas implicaron una red de corrupción. Pero aún así, ha pasado todo eso y tienen un voto, es a lo que yo voy, tienen un voto importante, pero parece que el techo es, por ejemplo, algo así como lo que usted nos acaba de decir, que siguen peleando por la liberación de Fujimori, cuando de repente los fujimoristas nuevos, los que ahora dicen sí, son una bancada disciplinada, sí, presentan buenos proyectos de ley, votan en orden, se reúnen cada semana, le creo a Keiko. Pero si siguen peleando por la libertad de alguien que... ¿Acaso estamos nosotros abocados como bancada al tema de la libertad? O sea, como bancada no. Esa es una pero cosa como partido sí. Que pensemos nosotros. No, le hemos dejado el tema a la familia. A la familia. Pero congresista, todo el tiempo ha cambiado usted misma está hablando ahora a favor. Porque lógico, es una posición yo no de partido. Hablar en contra. No de bancada, pero sí de partido. No, en todo caso, yo toda la vida, Luz Salgado,
ha abogado por el presidente Fujimori. Yo lo sé. ¿Y por qué? Porque yo pero vengo con él desde la Universidad Agraria, desde que fue rector, y vi su interés casualmente por cambiar nuestro país, y por eso nos llamamos en un primer momento Cambio 90. Porque nuestro país no tenía salida, nuestro país no tenía una viabilidad, y yo quería otro futuro para mis hijos. Claro, Entonces, eso yo lo entiendo. Si eso se ha logrado, si yo he visto las cosas buenas, yo vi las cosas buenas. Yo jamás lo he visto a Fujimori robar, no le han encontrado propiedades, porque yo decía, el día que le encuentren a Fujimori una cuenta corriente en Panamá o en cualquier sitio, ese es el día que yo renuncio al fujimorismo. Nunca le han encontrado. Ya, pero igual. Ahora, la responsabilidad que tiene de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Es para mí una cosa injusta porque él no ordenó eso. Congresista, o sea, yo sé que está claro, la posición de ustedes es clara y yo no soy nadie para cuestionarla. La respeto. Pero ya el Poder Judicial decidió, y yo le estoy planteando la pregunta a caras, por ejemplo, al 2016. ¿Siente usted que esta ligazón todavía con Fujimori, que para bien, para mal, es un personaje cuestionado, les impide, les corta? Yo lo que creo que la población tiene que conocer es que hay un trabajo de una nueva lideresa, que es Keiko Sofía, en el que estamos corrigiendo muchos errores que hemos reconocido nosotros. Y, por ejemplo, Keiko se ha dedicado a formar partido, a crear institución fuerte del fujimorismo, pero institución fuerte en base a una convocatoria también donde hay muchos elementos jóvenes, pero del que, digamos, tienen que entender también de que estos elementos jóvenes no pueden venir renegando de lo que nosotros hemos forjado. ¿Por qué? No puede ser, no puede renegar. Si yo quiero ser una joven fujimorista, yo voy. Me gusta porque son disciplinados, como le digo, mire, con el desastre. Tenemos una propuesta para el país. Pero me dice, pero yo digo, pero Alberto Fujimori. Pero nadie te va a obligar a ti, si tú eres una joven fujimorista, a que tú te pongas a defender. No, déjame ese trabajo a mí, que vengo de antes. Pero me lleva a mí, ¿no? Porque yo quiero apoyar su partido, pero yo quiero apoyar sus propuestas para el 2016. Es que eso es lo que se tiene que entender, que la propuesta del fujimorismo no es solamente decir que nosotros estamos, porque eso lo dicen nuestros adversarios políticos, que nosotros estamos en la pelea de que solamente salga Fujimori de la cárcel, pero no nos ven todos los días en el Congreso pelear por los proyectos de ley, buscar las mejores normas, hacer propuestas de ley, hacer las investigaciones, fiscalizar al gobierno, porque esa es nuestra tarea. No estamos en el día de defender a Fujimori todos los días. Yo sí los veo, porque yo como periodista los veo y se los reconozco, y se lo reconoció a usted y a bastantes que han venido de su partido. Pero el tema es de cara al electorado como grupo y como partido político, porque cada cosa que hace la familia Fujimori, cada cosa no es solo como familia, se lleva a todo el partido. O sea, creo que no son muy conscientes de eso. No es tan fácil separar el fujimorismo con Alberto Fujimori. Es una tarea bastante difícil. Es difícil. Es bastante difícil, pero yo creo que el poblador del día a día reconoce que nosotros estamos haciendo propuestas para el país, que estamos luchando. Por ejemplo, hoy día estábamos viendo la reducción de ciertos impuestos para la zona de Iquitos. Estábamos viendo la mejor forma de que este proyecto salga, porque no importa que sea de partido de gobierno, si es que va a beneficiar a los pobladores de Iquitos, que siempre la única forma de comunicación más rápida es la vía aérea. Teníamos que apoyar eso, por más de que estábamos viendo de que no estaban cumpliendo con todas las normas. Ustedes se apoyan más en ese tipo de trabajo. Nosotros que hemos sabido lo que es gobernar, jamás le ponemos trabas a los proyectos que le hacen bien a nuestro país. Y esa es la experiencia que tenemos como fujimoristas, porque esa es la buena experiencia que sacamos, porque nosotros encontramos nuestro país en el suelo, sin nada, no había un centavo en caja. Y con la luz del tiempo, el golpe del 92, ¿cómo lo ve ahora? ¿O el autogolpe o la disolución del Congreso? Condiciones completamente, digamos, coyunturales muy difíciles de enfrentar y que creo que no se van a volver a repetir. Pero fue una interrupción, porque fue una interrupción por meses, hasta que luego se da el CCD casualmente, que era necesaria para ordenar el país. Lamentablemente. Pero yo le aseguro que si hoy un mal hace lo mismo, no le va a parecer a usted necesario ni justificable por ninguna parte. No, porque no son las condiciones, no hay terrorismo,
Hombre, pero tenemos un sicariato y una delincuencia pero, que nos están comiendo. Pero tienes una Cada uno caja puede bien valorar. fuerte, tienes una economía saludable gracias a la Constitución de 1993. ¿Usted siente, usted siente que no se va a volver a repetir esa coyuntura? No hay condiciones. No hay. Creo que vamos a una pausita primero para traerme, no me han traído el vaso con agua y seguimos con esta interesante conversación. Ya venimos.